muchas gracias por hacerte cargo de la oración inicial. Bueno, muy buen día para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo les ha ido estos primeros 6 días, 7 días del año? Espero yo que bien. ¿Cómo van esas proyecciones? ¿Cómo van esas expectativas? ¿Cómo va esa fe? ¿Cómo va esa disposición del corazón? Porque hay que iniciar un año con toda la disposición, ¿no? El 31, el Espíritu de Dios hablaba claramente acerca de un autoexamen y creo que eso lo hicimos el 31 y si no lo hicimos el 31 porque no es algo que se haga en un solo momentico, hemos tenido estos días como para examinarnos, analizarnos, reflexionar mucho y llegar a un estado de conciencia mayor acerca de muchas cosas. Tenemos micrófonos por ahí parlanchines, le pido por favor encárguese de esos micrófonos. Y recuerde usted que este año queremos nosotros, pues con toda la disciplina, este año suprimimos los 5 minutos, no se van a dar 5 minutos en ninguna clase, en ninguna reunión. Recuerde usted también que el día de mañana iniciamos los discipulados, ya de lleno, los de los lunes, los de los martes, los de los jueves, los de los viernes. Recuerde usted que dentro de 8 días vamos a tener nuestro culto de domingo también virtual y en 15 días ya retomamos los cultos de domingo presenciales. Así que, porque yo sé que todavía hay gente que está viajando, paseando, gente que no salió en diciembre, gente que hasta ahora está saliendo. Entonces, digamos como que queremos tener a todos el domingo 21 de enero, los queremos tener a todos congregados de manera presencial, con el fin de que no haya ninguna excusa y al mismo tiempo tomándonos un tiempo para planificar este año 2024 y planificarlo bien, programarlo bien, pues también hemos aprovechado estos días para eso. Por eso el tema de lo virtual hasta dónde vamos. Pero pues ya eso está a punto de acabarse nuevamente y regresamos a lo presencial. Bueno, domingo 7 de enero retomamos el tema de los dones, eh, porque ya iniciamos de lleno, ¿no? Independientemente de que sea virtual o presencial, ya iniciamos de lleno con toda la temática. El don que nos corresponde estudiar la mañana de hoy, me hace el favor y me regala el nombre de él ahí en el chat, por favor. ¿Es el don de qué? ¿Es el don de qué? Que a propósito, muchos se han acercado a hablarme de este curso y me han dicho pues que les ha parecido algo bien edificante, algo bien chévere. Otros más emocionados han dicho esto ha sido maravilloso para mí estudiarlo don por don. También considero que es algo espectacular entender la misericordia de Dios, su providencia y pues qué cantidad de cosas nos da el Señor para que le sirvamos y a veces nosotros no somos conscientes de eso. ¿Es el don de qué? Es el don de presidir, así se llama ese don. Ese don es mencionado en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, búsquelo por favor. Carta a los Romanos, capítulo 12, en el versículo 8. Ubíquese ahí y me avisa cuando ya esté ahí, por favor. Romanos, capítulo 12, versículo 8. ¿Ya? Muy bien. Dice el versículo 8, el que exhorta en la exhortación, no hemos hablado todavía del don de exhortación, lo tenemos que hacer un domingo de estos. El que reparte con liberalidad, no hemos hablado todavía del don de repartir, de ese cuenta todavía nos faltan cosas. Termina diciendo el versículo, el que hace misericordia con alegría, no hemos hablado del don de misericordia, también lo tenemos que hacer en estos domingos. Pero antes de hablar del don de misericordia, se habla del don en cuestión. Dice, el que preside con solicitud. El que preside. Y recuerde usted que el versículo 6 está hablando de dones. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, habla de dones. El primero que menciona en el versículo 6 es el de profecía. Después el versículo 7 de servicio, profecía y servicio, ya hablamos de eso. El que enseña la enseñanza, ya hablamos del don de la enseñanza. Ahora entra el versículo 8, sigue hablando de los dones. Y aquí tenemos pues una serie de dones que nosotros no hemos examinado todavía. Y preguntándole a Dios, pues tenía varios dones ahí como en cola, pero definitivamente el Espíritu se inclina a hablar acerca del don de presidir. El que preside con solicitud. Con solicitud. Dese cuenta usted que
Quien tiene el don de presidir tiene una característica en su forma de hacer las cosas y es la solicitud. Es decir, el hacer las cosas ya, el hacer las cosas rápido y el hacer las cosas bien hechas. Don de presidir. ¿Qué es eso del don de presidir? Ese don de presidir o de esa palabra presidir sale la palabra presidente. Presidente, todo presidente, el presidente de lo que sea, el presidente de una organización, el presidente de una junta, el presidente de una nación, debe tener obligatoriamente mínimo el don de presidir. Si no tiene el don de presidir, pues ¿cómo quiere ser presidente? El presidente es el que preside, pero bueno, seguimos nosotros sin tener como una definición. Vamos a la etimología de la palabra. ¿Qué es etimología? Etimología es la raíz de la palabra. ¿Qué significa esa palabra, ese término o ese concepto desde su raíz? Este término presidir viene del idioma griego y significa gobernar, significa mandar, significa dirigir, significa liderar, esas cuatro cosas. Pero hay una que es la que más me llama la atención porque pues se sobreentiende que si presidir significa liderar, mandar, gobernar, dirigir, pues todos los sinónimos que a usted se le ocurran también van a caber ahí. Pero hay un significado en la etimología que a mí me llama mucho la atención y que yo creo que nos desglosa todo. Y es el siguiente. Presidir significa ir delante. Presidir significa ir adelante. Y eso a nosotros nos cambia completamente el panorama acerca de lo que significaría entonces tener el don de presidir. Porque muchas veces creemos nosotros que tener el don de presidir es tener el don de mandar. Y si tiene el don de mandar y usted es una persona bien mandoncita, un caballero bien mandón, o una señora bien mandona, pues entonces usted puede decir ahí rápidamente que es que lo que pasa es que es un don dado por Dios y que Dios a usted le ha dado el don de presidir. Y puede que sí, pero también puede que no. ¿Sí? Puede que tenga el don, no lo he entendido, o puede que no tenga el don y lo que sí tenga sea una personalidad bien fastidiosa. Puede pasar, no sé si esté de acuerdo conmigo. Hay gente que tiene una personalidad muy fastidiosa, se la pasa mandando, ordenando y quiere que todo el mundo haga lo que ellos dicen que se tienen que hacer. Pero a eso lo podemos llamar nosotros el don de presidir, a eso lo podemos llamar el don de liderar, a eso lo podemos llamar el don de coordinar o el don de dirigir, a eso lo podemos llamar don. No. Entonces no es un don. Más bien, las personas que tienen esta particularidad en su personalidad se tornan demasiado tóxicas. Es como un humo contaminante, ¿no? Porque están empeñados en que todas las personas a su alrededor hagan lo que ellos dicen que se tiene que hacer. Y las personas a su alrededor no hacen lo que ellos dicen que se tiene que hacer. Y si lo hacen, pues no lo hacen de buena gana, no lo hacen de buena voluntad. Entonces no puede ser un don, o sea, no puede ser un don que me doblegue, no puede ser un don que se desarrolle o que se ejercite por imposición, porque imagínense ustedes esa clase de don implementado o esa clase de don desatado o activado en una congregación cristiana, en donde los cristianos van a hacer las cosas, pero van a hacer las cosas porque les tocó por imposición, las van a hacer a las malas, no las van a hacer con amor, no las van a hacer con cariño, no las van a hacer con voluntad. Entonces, un don de esos en una congregación, no. Nos tornaríamos nosotros legalistas, nos tornaríamos nosotros como una especie de dictadores si malentendemos nosotros lo que es verdaderamente el don de presidir. Por eso digo yo que cuando estudiamos la etimología de la palabra presidir y nos encontramos con conceptos como mandar, ahí está, sí, dirigir, ahí está, liderar, claro, ahí está, pero nos encontramos con esta que dice ir delante de o ir adelante. Eso quiere decir que la persona que tiene el don de presidir no se encuentra atrás de la gente diciéndoles a ellos, ordenándoles a ellos o gritándoles a ellos
imponiéndoles a ellos lo que tienen que hacer, sino que la persona que tiene el don de presidir va es adelante de la gente, mostrándoles, enseñándoles cómo es que se hacen las cosas. Y eso son dos cosas completamente diferentes. Eso quiere decir que la persona que tiene el don de presidir, no quiere que los demás hagan lo que ellos dicen. La persona que tiene el don de presidir quiere que los demás hagan lo que ellos hacen. A ver quién me lo está entendiendo. Yo lo vuelvo a repetir para que todo el mundo lo coja. La persona que tiene el don de presidir no quiere que la gente haga lo que ellos dicen. La persona que tiene el don de presidir quiere que la gente haga lo que ellos hacen. Y es una cosa completamente diferente. Yo no quiero que la gente haga lo que yo digo. Yo quiero que la gente haga lo que yo hago. El que se la pasa diciéndole a los demás lo que tienen que hacer va atrás. El que va marcando la pauta, el que va dando el ejemplo, es el que va adelante. Y lo que quiere es que los demás miren esa conducta, miren ese comportamiento, miren esa forma de hacer y terminen imitándolo. ¿Cuál de las dos formas de presidir o de liderazgo o de autoridad usted prefiere? ¿Con cuál de las dos maneras usted se siente más motivado a hacer cosas? ¿Con cuál de las dos formas usted se siente más motivado a servir? Cuando ve que quien lidera va atrás, mandando, gritando, ordenando, o cuando ve que quien lidera va adelante, dando ejemplo, mostrando, marcando la pauta. Responda usted, por favor. Son dos cosas completamente diferentes. Cuando el líder va adelante dando ejemplo, muy bien. Con la segunda, cuando veo que va haciendo, claro que sí. A veces decimos nosotros, un dicho muy usado en Colombia, es que aquí hay mucho cacique y poco indio. ¿Qué significa que en un lugar hay mucho cacique y poco indio? ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo entiende usted, por favor? Porque son dichos, la gente tiene esos dichos en la boca, yo lo he usado muchas veces, quizás usted también lo use continuamente. ¿Qué significa eso de que hay mucho cacique y poco indio? Quiere decir que muchos quieren mandar y pocos quieren ejecutar. Ok. Ahora, cuando en un lugar todos quieren mandar, usted se imagina a un señor o a una señora, a una señorona, sentado en un sofá con una jarra de tinto en una mano, ¿cierto? Y con la otra mano, con ese dedo señalando, diciendo, hagan esto, hagan esto, hagan esto y hagan esto, pero no se quiere levantar de esa silla a hacer nada, quiere que los demás obedezcan. Pues esa no es la manera de interpretar el don de presidir. Ese no es el don de presidir en la Sagrada Escritura. Nuestro Señor Jesucristo tenía el don de presidir y nuestro Señor Jesucristo nunca se quedó sentado esperando que los discípulos fueran a ganar el mundo, sino que Él fue, ganó el mundo y después le dijo a los discípulos, hagan como yo he hecho. Recuerde usted que el don de presidir es mencionado en Romanos capítulo 12, versículo 8, y usted bien lo puede interpretar como el don de presidir o como el don de liderar. Es el don de liderazgo que no todo el mundo lo tiene. De pronto tenga en su personalidad las ganas de mandar y las ganas de doblegarle la voluntad a todo el mundo y las ganas de señorear sobre todo el mundo, pero no necesariamente será el don de presidir. Porque a mí el don de presidir me ubica adelante de la gente, no detrás de la gente. A mí el don de presidir me ubica adelante ejecutando y dando ejemplo y no detrás empujando, gritando, ¿sí? Y casi que torciéndole el brazo a la gente para que hagan las cosas que yo mismo no me atrevo a hacer. Vuelvo y reitero que son dos cosas completamente diferentes. No solamente aparece la mención del don de presidir en Romanos capítulo 12, versículo 8, sino también en Primera de Tesalonicenses, búsquelo por favor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Y me avisa cuando ya, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Y leo y estoy de acuerdo con todo lo que usted comenta en el chat, claro. Él siempre hacía primero y daba ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo siempre hacía primero y después, muy bien, dando ejemplo y después le decía a los discípulos, bueno, hagan como yo he hecho. Dice el texto en el versículo 12, os rogamos, hermanos,
que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Os presiden en el Señor. Qué buena definición, mucho más completa. Porque Romanos 12:8 dice el que preside con solicitud. Pero aquí dice que el que preside, preside en el Señor. Y es una cosa completamente diferente. Porque es obvio que la persona que tiene el don de presidir o el don de liderar, pues tiene que dar instrucciones. ¿Sí? Tiene voz de mando. Entonces va a dar unas órdenes. Va a dar unas directrices. Pero esas directrices las tiene que dar en el Señor. ¿Qué entiende usted cuando le digo que las directrices que da la persona que tiene el don de presidir las da en el Señor? Que las órdenes que da la persona que tiene el don de presidir las da, pero en el Señor. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo interpretamos? Pues lo que interpretamos nosotros es que la persona que tiene el don de presidir tiene una relación muy cercana con Dios y tiene una relación muy cercana con la palabra de Dios. Al tener una relación muy cercana con Dios y muy cercana a la palabra de Dios, pues lo que va a salir de su boca en forma de orden, en forma de directriz, en forma de direccionamiento, en forma de guianza, pues todo va a estar basado en la palabra de Dios. Vamos a hacer esto. Esto está en la Biblia, mira, aquí está. Vamos a hacer lo otro que les estoy diciendo también está en la Biblia, mírelo, aquí está. De manera que el pueblo que es presidido por esta persona que tiene el don de presidir, o el pueblo que es liderado por esta persona que tiene el don de liderazgo, va a estar confiado, va a estar tranquilo, va a caminar seguro, porque la persona que tiene el don de presidir está dando los direccionamientos o las directrices, pero con base en lo que enseña la Sagrada Escritura. La regla de los direccionamientos de la persona que tiene el don de presidir es la Sagrada Escritura. Es la Biblia. No es algo que se soñó, no es algo que se le ocurrió, no es algo que se imaginó, sino es algo que tiene base completa y absoluta en la Sagrada Escritura. Hasta el momento, ¿quién está entendiendo y quién está de acuerdo con lo que hemos dicho acerca del don de presidir? Ok, muy bien. Si usted no está de acuerdo, usted puede decir yo no estoy de acuerdo. Y bueno, se nos puede armar un debate, no podemos entrar en el debate ahorita porque pues dañaríamos el funcionamiento normal de la reunión, pero le prometo el debate en estos días, no habría ninguna clase de problema. Ok, está claro, se está entendiendo y estamos de acuerdo. Muy bien. Cuando yo le pregunto que si está de acuerdo, es como si en una congregación se le preguntara amén y usted respondiera amén. ¿Sí? Amén significa de acuerdo y usted responde amén, o sea, de acuerdo. Pero yo prefiero preguntárselo así de claro. ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo. Ok, la persona que tiene el don de presidir tiene el mando, ¿sí? Tiene la dirección, ¿sí? Tiene el don de liderazgo, ¿sí? Pero tiene que ir adelante, adelante, porque el que lo sigan se gana. Vuelvo y lo repito, el que alguien me siga a mí, me lo tengo que ganar. El que alguien lo siga a usted, usted se lo tiene que ganar. ¿Y cómo se lo gana? Se lo gana yendo adelante. Cuando hablamos de yendo adelante, quiere decir usted tiene que hacer primero, yo tengo que hacer primero, yo tengo que mostrar cómo es que se hace. Y si solamente yo lo voy a hacer, no importa, yo lo voy a hacer. Mientras que los demás observan, mientras que los demás miran, poco a poco yo me voy convirtiendo en la influencia de estas personas que me observan. Y tarde o temprano, cuando sea, no interesa, estas personas van a comenzar a hacer lo mismo. Al menos se les va a crear en el corazón así el querer y después el hacer y terminarán haciendo lo mismo. Fueron influenciadas, ¿por qué? Fueron influenciadas por un ejemplo. Fueron influenciadas por alguien que iba adelante. Así es, así es. Como el pastor del Salmo capítulo 23, y no pudimos haber comenzado este culto de una mejor manera y no lo habíamos charlado con Natalia. Sencillamente Natalia se conectó unos minutos antes. Recuerde usted que suprimimos los 5 minutos en todas las reuniones y comenzamos a las 9 en punto y mañana a las 6 en punto de la tarde y así lo vamos a hacer durante todo el año. De manera que si usted se conectó a las 6:01 mañana o a las 6:02, pues ya se conectó tarde. Mire cómo el Señor nos prepara todo para poder hablar de eso.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de cómo comenzamos la reunión hoy. ¿Cómo la comenzamos? Pues Natalia comenzó a recitar el Salmo capítulo 23. Sobre ese Salmo capítulo 23, pues ella hizo su oración y precisamente es de lo que estamos hablando aquí en el don de presidir. Porque el pastor va delante de las ovejas. Y por eso la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El pastor no sigue a las ovejas, sino que son las ovejas las que siguen al pastor. El pastor debe ir adelante dando ejemplo. Si el pastor no da ejemplo, si quiere ir atrás mandando a las ovejas a que hagan, no ha entendido lo que es realmente el don de presidir. Ese es el don de presidir. Que alguien vaya delante mío dándome ejemplo. Si no va a ir delante de mí dándome ejemplo, no tiene el don de presidir, no tiene el don de liderazgo, no tiene el don de mando, no tiene el don de organización tampoco, y no se puede convertir en mi líder, no se puede convertir en la persona que presida mi vida, no se puede convertir en una persona que tenga influencia sobre mí. Yo debo escoger quién va a tener influencia sobre mí y quién no va a tener influencia sobre mí. Yo debo escoger quién va a liderar mi vida y quién no la va a liderar. Yo debo escoger quién va a pastorear mi vida y quién no la va a pastorear. Y primerísimo requisito, que quien vaya a pastorear mi vida vaya adelante dándome ejemplo. Vaya adelante marcando la senda, vaya adelante marcando la pauta. Yo no puedo esperar que ustedes vayan y prediquen en las casas cuando yo mismo no estoy haciendo nada. Yo no puedo esperar que ustedes se conecten a las 5 de la mañana cuando usted nunca me ve ahí, nunca me ve orando. Yo no puedo esperar que las personas vayan y realicen eventos evangelísticos, reuniones evangelísticas, cuando nadie me ve a mí haciendo una reunión evangelística. No, yo soy el que tengo que dar ejemplo. Volvemos a lo que yo estaba diciendo. Si yo quiero ser influencia sobre su vida, yo me lo tengo que ganar. ¿Y cómo me lo gano? Yendo adelante, marcando la pauta. Si usted quiere ser influencia sobre otras personas, usted se lo tiene que ganar. Esto no se impone, esto se gana. Y se gana con servicio. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, cuando ellos estaban riñendo y disputando por quién iba a ser el mayor, quién iba a ser la autoridad, el Señor se ciñó la toalla, ¿se acuerda usted? Y el Señor dijo, si alguno quiere ser autoridad sobre los demás, eso se gana a punta de ¿qué? ¿Se acuerda la enseñanza de Cristo? Que el que quiera ser autoridad sobre los demás, eso se gana a punta de ¿qué? Responda, por favor, a punta de servicio, que lo vean a uno sirviendo, que lo vean a uno sirviendo. Y después usted no tendrá que rogarle a nadie que haga. Después no tendrá que rogarle a nadie que siga. Después no tendrá que rogarle a nadie que se congregue. Después no tendrá que rogarle a nadie que sirva. Que la gente dirá, venga, me da la oportunidad de servir ahí con usted, ahí con ustedes, ahí en ese ministerio. Son cosas diferentes. Así es que ocurre, así lo ordena la Sagrada Escritura. Aquí dice, os presiden en el Señor. La presidencia tiene que ser en el Señor. El liderazgo tiene que ser en el Señor. No es lo que se me ocurre. Ahora, la persona que tiene el don de presidir, pues debe tomarse su tiempo para programar lo que se va a hacer, planear lo que se va a hacer, como en estos días estamos en eso, en planeación, en programación, abriendo los oídos a Dios, siendo muy sensibles a la voz del Espíritu Santo, a ver el Espíritu de Dios qué es lo que quiere que nosotros hagamos, cuáles son las obras que Él preparó de antemano para que nosotros nos ocupásemos en ellas en este 2024. De manera que tratamos de que todo lo que vamos haciendo aquí, arrancando motores, arrancando toda la maquinaria ministerial de este 2024, todo sea dirigido por el Espíritu Santo. Pues de lo contrario, no se puede. De que todo sea en el Señor, muy bien. De que todo sea en el Evangelio. Es el don de presidir. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Búsquelo, por favor. Primera de Timoteo 5, 17. Ahí aparece el mismo término en el griego. El término en el griego es el griego proistemi. O proistemi, porque tiene la tilde en la primera I, proistemi. ¿Qué significa presidir? ¿Qué significa liderar? ¿Qué significa, bueno, todo lo que le estaba diciendo yo hace un rato? Pero aquí, en la traducción, pues aparece no presidir, no aparece liderar, sino que aparece otro término. 1 Timoteo 5, 17 dice, los ancianos que gobiernan bien
sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. En ese versículo encuentre una palabra que tenga que ver con presidir. Encuentre una palabra que tenga que ver con liderar. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Esa. Es la palabra gobiernan. Excelente. La palabra gobernar. ¿Qué hace un gobernador? Gobierna. O sea, ¿qué tiene? Autoridad, ¿cierto? ¿Quién le dio autoridad? Se la dio Dios. Y esa autoridad se manifiesta o se muestra en la iglesia a través de un don que se llama el don de presidir. Cuando hablamos de presidir, tenemos que hablar obligatoriamente de autoridad. Pero cuando hablamos de autoridad, tenemos que hablar obligatoriamente de algo que a la gente no le gusta. Es que, a ver, el que tiene esa personalidad de mandón, le encanta mandar, pero no le encanta la otra parte. ¿Y cuál es la otra parte? A ver si estamos hablando el mismo idioma. Y no pasa con la persona que tiene el don de presidir y que sabe, entiende, conoce bien, discierne bien lo que es el don de presidir. Cuando hablamos nosotros de presidir, tenemos que hablar obligatoriamente de autoridad, porque la persona que tiene el don de presidir tiene autoridad. Pero cuando hablamos de autoridad, tenemos que hablar nosotros, lógicamente, tenemos que hablar nosotros de sumisión. ¿Sí? Sumisión. La persona que tiene el don de presidir es una persona que tiene mando, que tiene gobierno, pero al mismo tiempo es una persona que debe estar sometida. Si no está sometida, ¿de dónde saca su autoridad? Siempre que la Biblia habla de la autoridad, siempre habla de la sumisión a la autoridad, ¿no? El apóstol Pablo, por ejemplo, tenía el don de presidir. Y usted lo ve, primer viaje misionero, segundo viaje misionero, tercer viaje misionero, era una influencia impresionante. Por donde iba era una influencia, por donde iba tenía voz de mando. Pero al mismo tiempo él aprendió lo que era la sumisión. Recuerde Hechos capítulo 9, camino a Damasco, cómo el Señor Jesucristo le enseñó quién mandaba y cómo Pablo entendió quién mandaba y quién debía obedecer ahí a partir de ese momento. De modo que Romanos 1:1 dice Pablo, siervo de Jesucristo, siervo, esclavo de Jesucristo. Si quiero que funcione mi autoridad en el don de presidir, pues primero yo tengo que asegurarme de yo ser una persona sumisa a Dios, sumisa a la palabra de Dios y sumisa a la autoridad establecida por Dios. Lo dice Romanos capítulo 13, versículo 1. Ese capítulo, pues todo el mundo lo conoce, ¿no? Ubíquese allá, por favor. Romanos capítulo 13, versículo 1. Me avisa, por favor, cuando ya. Ya. Es el famoso capítulo de la autoridad. Su tema es la autoridad. Habla de autoridad. Pero note la primera palabra que aparece en el versículo 1 del capítulo que habla de autoridad. La primera palabra es ¿cuál? La primera palabra no es autoridad. La primera palabra no es mandar. La primera palabra es sométase. Esa es la primera palabra que aparece ahí. Sométase. Si yo quiero tener autoridad, yo primero tengo que ser una persona sumisa o una persona sometida. ¿A qué me debo someter? Me debo someter a lo que sea autoridad sobre mí en esa tierra. Entonces aquí dice, sométase toda persona. Esto es sin excepción alguna. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿A quién me tengo yo que someter? A la autoridad. No, me tengo que someter a la autoridad superior. Porque es que hay autoridades, pero no son autoridades superiores a mí. Hay autoridades que son autoridades inferiores a mí. Hay autoridades que son autoridades iguales a la mía. Hay personas que tienen autoridades que son autoridades iguales a la mía o inferiores a la mía. Ahí dice claramente que yo me tengo que someter es a una autoridad que sea superior a la mía. Superior a la mía. Yo le coloco un ejemplo que es muy básico y quizás vaya a provocar como la risa, pero es cierto. Y si usted lo entiende ahí, lo puede aplicar en cualquier otro ámbito, área o esfera de su vida. La Biblia es clara al decir que la mujer casada esté sujeta a su marido. ¿Por qué a su marido? Porque su marido, si está sujeto a Cristo, note la escala de autoridad y note la escala de sumisión al mismo tiempo.
Si el marido está sujeto a Cristo, se convierte en una autoridad sobre esta mujer. Si esta mujer ve que su marido está sometido a Cristo, pues esta mujer debe, por sumisión a Cristo, someterse también al direccionamiento de su marido, ya que su marido le está dando unas directrices conforme a Cristo. Su marido no le está indicando, ordenando que desobedezca la palabra de Dios, sino al contrario, lo que le está diciendo es, bueno, alístate rápido que nos vamos para la reunión. O alístate rápido que nos vamos a conectar al culto que hoy es virtual. Pues frente a una directriz de esas, la mujer, ¿qué va a decir? Pues claro que sí, porque todas esas directrices son en el Señor. El marido está presidiendo, pero está presidiendo en el Señor. Ese es el caso. Ahora, pues al lado de la casa de la señora hay otro matrimonio. Allá hay una figura de una mujer y hay una figura de un hombre. Ese hombre es el marido de la vecina. También es esposo, ¿no es cierto? Y si la mujer lo malinterpreta, alguno dirá, pero sería muy ridículo esto. Sí, pero así muchas veces nosotros caemos en la misma ridiculez. Porque esta mujer tiene que estar sometida a quien es directamente su autoridad. Y su autoridad es su marido, no el marido de la vecina. Entonces, no, yo cedí a lo que estaba diciendo el marido de la vecina porque como él también es esposo, él también es marido, él también es autoridad. Sí, pero esa autoridad allá en su casa, no en la mía. Vaya, mande allá en su casa, ¿se acuerda? Le decimos muchas veces a muchas personas, o quizás algunas veces nos han dicho a nosotros, vaya, mande usted por allá en su casa. Sí, tiene toda la razón. El lugar de mando, el lugar de gobierno debe ser la casa, pero bien organizadito, bien ordenadito. Por eso el texto dice, sométase toda persona a las autoridades, pero autoridades superiores. ¿Cuál es su autoridad superior? Pues mire, nos guste o no nos guste, cuando entramos nosotros, cuando queremos ingresar nosotros a un parqueadero, cuando queremos ingresar nosotros como visitantes a un conjunto cerrado, ahí hay un señor que puede hacer que no se exprese bien, que puede hacer que no esté bien vestido, o puede hacer que sí, no sé, que puede hacer que me caiga gordo o me caiga flaco, no lo sé, pero ese señor que está ahí parado en la puerta de ese conjunto, en la puerta de ese parqueadero, en la puerta de ese centro comercial, ¿a qué sujeto me estoy refiriendo? ¿Nos guste o no nos guste? Y este es el ejemplo básico que colocamos acá, pues ese señor se convierte en el celador, en el vigilante, en el guarda, en el guardia, y ese señor ahí es autoridad. De modo que yo ingreso con mi vehículo, cuando el celador diga, me dé la orden con su mano, entre. De modo que a un conjunto cerrado pasa exactamente lo mismo. Él está ahí, tiene una investidura de autoridad, y yo no me someto o dejo de someterme porque el apellido sea Quiñones o Ruiz o Manrique o Martínez, o porque se exprese bien o se exprese mal, o porque esté bien vestido o esté mal vestido, o porque salude o no salude, o porque sea un guache, o porque sea amable, o porque sea el celador, o porque se cree el dueño del conjunto, sino porque tiene una investidura de autoridad. O sea, yo realmente me estoy sometiendo es a esa investidura con la cual Dios permitió que a ese individuo, ya fuera momentáneamente, temporalmente o a largo plazo, con esa investidura fuese vestido. Eso es lo que yo veo. Ya. La persona como tal puede ser un asco, pero tiene una investidura de autoridad. Ahora, ¿qué hago yo frente a estas personas? Pues el Señor es el que pone reyes y quita reyes. O sea, tan fácil como doblar la rodilla y quita este Señor, porque su personalidad está acabando, está contaminando la investidura de autoridad. Pero eso es lo que dice el versículo 1, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, ¿cuál es mi puesto de autoridad? ¿Quién me puso ahí? ¿Y quién me invistió con ese traje de autoridad? Pues Dios. Si yo soy autoridad en algún lugar, Dios me puso ahí. Yo no me puse ahí. Dios me puso ahí. ¿Y me puso ahí para qué? Me puso ahí para que yo hiciera uso de la autoridad que Él me dio y yo presidiera, liderara, pero liderando ¿cómo? Yendo al frente, dando ejemplo y mostrando cómo se hacen las cosas. Así se lidera, así se preside y así es que se desarrolla la autoridad. Para eso yo tengo que estar, pues si yo estoy haciendo todo esto, estoy demostrando que estoy sometido. Mire que estamos hablando de tres cosas a la vez. Estamos hablando de presidir, estamos hablando de autoridad y estamos hablando de sometimiento. De eso estamos hablando.
Yo no puedo tener autoridad o ser influencia sobre alguien si al mismo tiempo alguien no es influencia o alguien no me está liderando o alguien no es autoridad sobre mí o yo no me estoy sometiendo a alguien. Eso lo enseña Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3. Búsquelo, por favor. Y me avisa, por favor. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3. Ya, bien. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Ahora, esto es una maravilla. Si usted examina este versículo, el versículo es maravilloso. El que no lo entiende le va a parecer que le cae gordo el versículo. Pero el versículo es una maravilla. Dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Note la expresión, todo varón. Cristo es la cabeza de todo varón. Pero cuando habla del varón como cabeza de la mujer, no dice que el varón es cabeza de toda mujer. Dice que el varón es la cabeza de la mujer, o sea, de una mujer. ¿Cuál mujer? Pues la suya. Está hablando aquí de un hombre que está ¿cómo? De un hombre que está en Cristo y está casado. De un hombre que es creyente, sometido a Cristo, sometido a Dios, sometido al Evangelio y está casado. Se está hablando de su esposa. Es que hay hombres que se creen la cabeza de todas las mujeres. Esos hombres son machistas. Esos hombres siempre van a ver a las mujeres como el género más débil, como si fueran dignas como de misericordia o de pesar, de compasión o de lástima. ¿Sí? Como si fueran incapaces, como si no tuvieran unas capacidades, cualidades y habilidades impresionantes y en algunos casos superiores a las del hombre. Porque se cree que es cabeza de toda mujer y él no es cabeza de toda mujer, él es cabeza de la mujer, o sea, de su mujer, o sea, de su esposa. Es cabeza de su esposa. No logra ser cabeza de su propia esposa y sí se cree la cabeza de toda mujer. Ups, rancho. Pero es que no logra ser la cabeza de su mujer no se le somete. ¿Sí? La que manda es su mujer, usted se dedica a hacer caso. Es como el perrito faldero, solamente hace caso. No logra ese ejercicio de la autoridad, del presidir y de la sumisión en el hogar, pero se cree la cabeza de toda mujer en la sociedad. Es un absurdo. Y la mayoría de hombres machistas son así. La mayoría de hombres machistas están viviendo esa realidad. La mayoría de hombres machistas están viviendo esa experiencia. No logran someter en amor, en cariño a quien deben someter, entonces salen a desquitarse con el resto del mundo diciendo que ellos son los chachos, como lo dice Alexander García, y las demás pues son menores o inferiores a ellos. Pues no es cierto. Cristo es la cabeza de todo varón, dice el versículo, y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Note la escala. Está Dios, después está Cristo, después está el varón y después está la esposa sometida a un varón que a su vez está sometida a Cristo. Es que usted tiene que someter a mí, porque como ustedes estaban escribiendo arriba, usted no sabe quién soy yo. ¿Quién es usted? Pues yo soy su esposo. No, pero no basta. ¿Cómo así que no basta? Yo soy su esposo. No, no basta. Tiene que ser un esposo sometido a Cristo. Si quiere le digo dónde está escrito. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3. Ese día se pondrá furioso el energúmeno aquel, pero ese día entenderá que no basta con sencillamente ser el esposo. Tiene que ser un hombre sometido. Y ya, si es un hombre sometido y ella no se quiere someter, pues ya el problema es de ella. Pues la mayoría de las veces el problema es del varón. La mujer no puede someterse. Y la mujer termina acordándose del texto que dice es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, y ahí tendrá graves problemas con el esposo, y el esposo tendrá graves problemas con la esposa, graves problemas familiares, porque no me puedo someter yo a estas cosas. Y eso lo hará una persona inteligente. Eso lo hará una mujer inteligente. La mujer sabia, sabiduría, inteligencia, edifica su casa. La necia, con sus manos, la destruye, dice la Sagrada Escritura. Revisemos el don de presidir más la autoridad ejercida más la sumisión a Dios en el caso del Señor Jesucristo. Para eso ubíquese en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, por favor. Evangelio según San Lucas, capítulo 10.
Vamos a hacer una lectura y después nos devolvemos revisando los aspectos más sobresalientes de la persona que tiene el don de presidir. Me avisa, repito, es Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Si quiere tener el mando, aprenda a ejercer autoridad. Si quiere aprender a ejercer autoridad, aprenda a someterse primero. O sea, de la sumisión se desprende la autoridad y de la autoridad se desprende el presidir. ¿A quién yo me le someto? Ya que es el primer escalón, ¿a quién me le someto? A alguien que va adelante dándome ejemplo y marcando la pauta. Cuando yo comienzo a seguir sus pasos, yo voy creciendo en sumisión, pero al mismo tiempo voy creciendo en autoridad. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Alguien va delante mío, yo voy detrás. Si yo voy detrás, el que va delante mío es la autoridad y yo soy la persona sometida. Pero si yo volteo a mirar atrás, me doy cuenta que alguien comenzó a seguirme a mí también. Alguien me está siguiendo a mí, yo estoy siguiendo a alguien. Si alguien me comenzó a seguir, alguien me está viendo como su influencia. Alguien me está viendo como su autoridad. Eso quiere decir que alguien se está sometiendo. Alguien se está sometiendo, pero porque yo me sometí primero. Soy autoridad sobre esa persona, pero porque alguien se convirtió en autoridad sobre mí primero. Estoy presidiendo la vida de una persona, liderando la vida de una persona, pero porque alguien está presidiendo la mía primero, ¿sí? O sea, yo tengo que ir detrás del ejemplo de alguien, detrás de la forma de hacer de alguien, para que alguien quiera ir detrás de la forma de hacer mía. ¿Está claro? ¿Y estamos de acuerdo o no está claro? Entonces, cuando dice que el varón es cabeza de la mujer y que el varón es el que preside y que el hombre es el que tiene autoridad, pues ¿dónde debe ir el varón? ¿Qué debe estar haciendo el hombre? A ver, y lo está diciendo un hombre, lo está predicando en esta mañana un hombre. A ver, complete ahí en el chat. Cuando la Biblia dice que el varón es cabeza de la mujer, ¿dónde tiene que ir el hombre? ¿Qué debe ir haciendo el hombre? Cuando la Biblia dice que el hombre es el que preside en una familia, entonces, ¿qué debería estar haciendo el hombre? ¿Dónde debe ir? Delante, dando ejemplo. Muy bien. Debe ir adelante, dando ejemplo. Muy bien. Debe ir adelante, adelante, liderando, dando ejemplo. Muy bien. Si no lidera, si no va adelante, no se queje cuando la señora se levante como una Débora y vaya adelante liderando, porque la mujer no se puede quedar sentada esperando a ver si él va a liderar o no va a liderar. Es que es una vida, es una familia, es un hogar el que está en juego. Entonces alguien tiene que levantarse a liderar. Ay, pero es que usted es la que hace. No, usted es el que debería estar haciendo. Pero es que no hace. Haga bien, sométase bien y verá cómo el ejemplo se gana el derecho de influenciar a las personas que vienen detrás de nosotros. Liderando con autoridad en sumisión a Cristo. Así es. Vaya adelante. Vaya adelante orando, vaya adelante predicando, vaya adelante sirviendo, vaya adelante diezmando, vaya adelante ofrendando, vaya adelante congregándose. Vaya adelante con su testimonio, vaya adelante en proyección, en visión, en misión, en estrategia. Vaya adelante, vaya adelante. En ese tiempo en el cual los hombres no lideraban, se levanta esta señora llamada Débora, que dice que juzgaba a la nación de Israel sentada debajo de una palmera, y la culpa de eso, bueno, culpa y beneficio, la culpa de eso la tuvieron los mismos hombres. ¿Qué hacemos? Alguien tiene que levantarse a liderar. Es que si no hay liderazgo, piénselo usted por un momento. Un hogar, una casa en la cual no hay liderazgo, no hay un buen liderazgo. ¿Qué pasa con esa casa? Una organización, una empresa que no tiene un liderazgo o no tiene un buen liderazgo. ¿Qué pasa con esa empresa? Una nación, un país en donde no hay liderazgo, no hay un buen liderazgo. ¿Qué pasa con ese país? O sea que todo progresa o se cae por causa del liderazgo. Todo avanza, todo florece gracias al buen liderazgo y todo se cae, todo se marchita, todo se va a la ruina, a la bancarrota por causa de un mal liderazgo. Esto alguno lo entenderá como una cosa como sin sentido, como sin mucho significado, pero si usted se pone a analizar es una cosa vital, es una cosa de vida o muerte. El ser buen líder, el dar buenas directrices, el tener una excelente visión, el tener una excelente proyección hacia adelante, el ser una excelente influencia,
sobre esas personas que vienen detrás mío, que me están viendo, que me están observando y que van a terminar haciendo lo que yo estoy haciendo. Porque la Biblia dice que como es el sacerdote, así será el pueblo. ¿Qué pasa si no hay liderazgo? Se acaba, se destruye, forma un caos. Un mal liderazgo trae consecuencias perjudiciales. Muy bien. Hola Juan Fernando, ¿cómo estás? Qué alegría que estés ahí. Lucas capítulo 10, la lectura. Comencemos. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed de lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aun el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ahora brinque por favor al versículo 17, mismo capítulo, mismo libro, versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esa fue la lectura. Y ahora, lo que serían los principios más básicos, fundamentales, de aquella persona que tiene el don de presidir. El primero, vemos en el versículo 1 cómo el Señor Jesucristo dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Designó, primero dice designó, y después dice a quienes envió. Una cosa es designar y otra cosa es enviar. Lo primero que hizo el Señor fue seleccionar. Ahora dice a otros, claro, porque anteriormente, eso es Mateo capítulo 10, desde Mateo capítulo 4 lo venía haciendo el Señor. El Señor está organizando un grupo que se conoció como el grupo de los 12. El Señor entonces seleccionó de entre los discípulos que ya tenía ahí dispuestos para ese trabajo, seleccionó de entre todos a 12, conocidos como el grupo de los 12, y los capacitó y los envió a predicar, o sea, los formó. Aquí es otro grupo, no es el de los 12, es el de los 70. ¿Qué hizo el Señor? Seleccionó. La persona que tiene el don de presidir tiene la capacidad de seleccionar. Seleccionar, claro, porque si tiene el don de presidir, tiene el don de liderar. Liderar, sí, influenciar a las personas para que las personas se muevan, para que las personas hagan algo, para que las personas se activen, para que las personas trabajen. Eso quiere decir que la persona que tiene el don de presidir es un duro en proyectos. La persona que tiene el don de presidir es un duro en cuanto a metas, en cuanto a objetivos. Su cabeza funciona en modo objetivos, en modo metas, en modo proyectos, en modo proyecciones, en modo expectativas. De esa manera funciona su cabeza. No funciona de otra cabeza. No funciona de otra manera su cabeza. Si usted pudiera esculcar la cabeza, el cráneo, el cerebro de una persona que tiene el don de presidir, el don de liderazgo, pues siempre estaría pensando en objetivos, siempre estaría pensando en proyectos, siempre estará pensando en metas a corto plazo, metas a mediano plazo, metas a largo plazo. La persona que tiene el don de presidir no está pensando en sobrevivir. La persona que tiene el don de presidir está pensando en cómo sacar adelante lo que Dios le ha encomendado en las manos, sabe que no puede solo, entonces sabe que tiene que seleccionar a los mejores hombres, a las mejores personas que le están rodeando para esa tarea. Es a esos que selecciona los que él va a liderar,
es a esos que selecciona los que Él va a dirigir, los que Él va a presidir. El Señor selecciona 70. ¿Qué más hace el Señor? El Señor, experto en asociarse con las personas. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo fue acusado de entrar a las casas de los pecadores y comer con ellos. ¿Es que vuestro maestro come con pecadores y con publicanos? La respuesta es sí. El Señor comía con pecadores y el Señor comía con publicanos. Y es que no lo mire tan lejos, porque ese contexto pertenece al día en el que Mateo, el publicano, invitó al Señor Jesucristo a almorzar. Y el Señor Jesucristo fue, y toda la casa se llenó pues de los amigotes y las amigotas de Mateo el publicano. ¿Y qué quería? ¿Que estuviese ahí gente de la alta alcurnia? No. ¿Lo más sofisticado? No. ¿Lo más santo? No. ¿Lo más alto en cuanto a moral y valores? Pues no. Se reunieron publicanos, se reunieron pecadores, se reunieron rameras, se reunieron prostitutas. Esos fueron los que se reunieron ese día en la casa de Mateo el publicano. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo con ellos? Pues los evangelizó. El Señor Jesucristo podía sentarse a comerse una hamburguesa con los peores pecadores, pero allí terminaba el Señor sembrando las semillas, sembrando la palabra. Eran unas joyitas completas. Muy bien. El Señor vino a desarrollar un ministerio entre joyitas. Que el Señor se siente a comer con pecadores, pero por supuesto, si se ha sentado a comer conmigo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si ha comido conmigo, si ha cenado conmigo, pues eso quiere decir que, como dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Exacto, muy bien. Yo soy el primero. ¿Quién se reconoce como el primero? Yo. Y la salvación viene como resultado de una cena con el Señor, de un encuentro con el Señor, de una intimidad con el Señor, de una comida que el Señor me ofrece y que yo como lo es su palabra, como lo es el Evangelio. Yo soy el primero que debo reconocer eso. El Señor se asocia, es el que deja las 99 y se va a buscar a una. Es el que se acercó un día a Pedro y a su hermano Andrés, a Juan y a su hermano Jacobo. Es el que se acercó a cada uno de ellos y los llamó por su nombre. Es el que alguna vez se acercó desde una zarza de fuego a Moisés, este hombre que era un asesino, que era un cobarde, que estaba escondido, dice, en un desierto, en el último rincón del mundo donde nadie me ve, pero Dios sí lo había visto. Era un hombre que tenía su vida completamente desdichada y el Señor se acercó, el Señor se juntó, el Señor se relacionó con él. Es un hombre que se acerca a un Isaías, que él mismo lo dice en el capítulo 6 de su libro: ay de mí que soy un hombre inmundo y que tengo labios inmundos y que habito en medio de un pueblo inmundo. Ay de mí porque mis ojos han visto al Rey. Ninguno de aquellas personas en la Biblia que tuvieron un acercamiento con Dios, o mejor, a los cuales Dios se les acercó, se sintieron dignos de ese encuentro. Todos sintieron que se morían. Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. O sea, quites el calzado si no se muere acá, porque usted está cochino, está sucio, está inmundo. Isaías dijo: soy inmundo, tengo labios inmundos y vivo en medio de un pueblo inmundo. Y así cada uno de los hombres de Dios. Cuando ocurre lo de la pesca milagrosa, viene Pedro y cae a los pies del Señor Jesucristo y le dice: apártate de mí porque yo soy un hombre pecador. Y el Señor Jesucristo se acercó, se relacionó a esta gente, a estas joyitas de las cuales yo soy el primero. Porque la única manera de lograr presidir, aparte de seleccionar personas, ¿sí? Seleccionar, es acercarse a esas personas que yo estoy seleccionando. Es decir, ser empático, tener un acercamiento con esas personas, convertirme en amigo de esas personas. Si yo no soy amigo de esas personas, porque es que yo tengo que, no sé, como colocar un espacio entre las personas que presido y mi autoridad, y no me voy a relacionar con ellos, y no voy a hablar con ellos, y no los voy a saludar, y ni siquiera me voy a chancear con ellos, y no los voy a oír, no los voy a escuchar, no voy a tomarme nunca un tinto, un café con ellos, pues entonces yo no los voy a poder presidir. El Señor Jesucristo comía con sus discípulos. En muchas oportunidades está el Señor comiendo con sus discípulos. Antes de su muerte y después de su resurrección, el Señor aparece comiendo con sus discípulos. O sea que las comidas para Cristo, las comidas con la gente, para Él eran sumamente importantes.
El sentarse a tomarse un café, una aromática, un tinto, un vaso con agua, el desayunar, el almorzar con la gente para él es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es parte del desarrollo del don de presidir. Tengo que asociarme con la gente, acercarme a la gente. Si yo soy asocial, para no decir antisocial, pues si yo soy eso, difícilmente yo podré realmente desarrollar el don de presidir. ¿Qué más hizo el Señor, según lo que acabamos de ver en la lectura? Pues el Señor se consagró y enseñó consagración. ¿Consagración en qué sentido? Consagración es dedicación. ¿Dedicación a qué? Dedicación a una tarea. El Señor se dedicó a predicar. El Señor se dedicó a sanar enfermos. El Señor se dedicó a liberar personas. El Señor se dedicó a guiar a las personas al camino de salvación, siendo Él el camino. El Señor se dedicó, se consagró. Y esa consagración pues fue después imitada por los discípulos. Cuando el Señor le dice, mire, ustedes tienen que ir, tienen que predicar, predíquenle a esta clase de personas, predíquenles así. Entren a las casas, allá donde entren. Si encuentran a un enfermo, pues oren por ese enfermo. Si encuentran a un endemoniado, pues oren para que sea liberado. Ejerzan la autoridad sobre los espíritus inmundos. Eso les dice en el versículo 19. Cuando le repite, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Dese cuenta que el Señor ahí está consagrándose y al mismo tiempo está exigiendo una consagración, está exigiendo una dedicación a una tarea. Si yo quiero desarrollar el don de presidir, primero, tengo que aprender a seleccionar a esas personas que yo voy a presidir. Segundo, tengo que asociarme, acercarme, convertirme en amigo, compañero de las personas que yo quiero presidir. Tercero, yo tengo que consagrarme para que la gente me vea consagradito, dedicadito y ellos quieran hacer lo mismo. En otras palabras, la persona que tiene el don de presidir es un excelente seleccionador. La persona que tiene el don de presidir es un excelente compañero, amigo. La persona que tiene el don de presidir es una persona consagrada a la tarea. ¿Qué más vemos nosotros? En el mismo Lucas capítulo 10 está el Señor diciéndole a los discípulos, mire, ustedes tienen que hacer esto, les da instrucciones. La persona que tiene el don de presidir es un excelente comunicador. La comunicación es sumamente importante. Adán falló por la comunicación. Eva falló por la comunicación. Nuestro Señor Jesucristo nunca falló por el tema de la comunicación. El Señor explicaba, si los discípulos no le entendían de una manera, se lo explicaba de otra manera, pero tiene que quedar bien entendido. No puede haber un bache en la comunicación, no puede haber una zona blanca o una zona gris o un espacio vacío en la comunicación. Cuando les dice vayan y prediquen el evangelio, les enseña lo que es el evangelio. Cuando les dice vayan y prediquen, les muestra la ciudad donde tienen que ir a predicar. El mismo versículo dice, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. O sea, los discípulos cuando fueron a esas ciudades sabían a qué ciudad, sabían por dónde iniciar, por qué pueblo, por qué calle, por qué avenida iniciar, por qué casa iniciar. Sabían que tenían que golpear las puertas y sabían qué tenían que decir. Y la Biblia dice, cuando entréis en una casa, saludad. O sea, hasta eso el Señor les enseñó. Y cuando usted llega a una casa, tiene que saludar. ¿Cómo comienza una evangelización? Saludando. Parece muy obvio. Parece. Pero muchas veces se nos olvida. Saludando. ¿Y eso saludar qué significa? Saludar significa un evangelismo por amistad. Significa un evangelismo por compañerismo. Significa un evangelismo, pero pues siendo buena gente. Hay que romper el hielo. Hay que tener gracia para con Dios. Hay que tener gracia también para con los hombres. Saludar. El chistecito en la puertica, hola, ¿cómo estás? Y ya, nos reímos, rompimos el hielo, avancemos, ¿vamos para dónde? Vamos para la sala, vamos a hablar. No, quiero servir algo. A el mismo Señor les dice, lo que les pongan en la mesa, cómalo. No, vamos para la sala, vamos para la mesa. Ay, lo que pasa es que nada. Porque si yo logro salvar un alma, entrando a una casa, saludando y comiéndome lo que me ponen sobre esa mesa y después vamos a pasar a la sala y me va a escuchar el evangelio, pues yo lo tengo que hacer. Y toda esa instrucción se la da el Señor Jesucristo a sus discípulos, lo cual quiere decir que una persona que tiene el don de presidir, el don de liderar, es un excelente comunicador. Comunicador.
¿Qué le he dicho durante todos estos días? Le he dicho nosotros, vamos saliendo, en diciembre íbamos entrando como un break. Ahora le estoy diciendo, vamos saliendo del break, ya es suficiente el break, vamos saliendo del break. Hoy virtual, los discipulados comienzan esta semana. Le mandé la lista con los links. Dígame usted si la información está lo suficientemente clara. Le anuncié que este año seguimos desarrollando este proyecto Victoria, la versión 2.0 del proyecto Victoria. Que este año vamos a implementar nosotros la parte práctica, ya que en el 2023 fue la parte teórica y conseguimos muchas cosas, pues este 2024 la parte práctica. Que mañana a las 6 de la tarde, que suprimimos los 5 minutos, dígame si está clara la información, que suprimimos los 5 minutos, sé que mañana comenzamos 6 de la tarde en punto. Que el tema de mañana tiene que ver con proyectos materiales, pero es la parte práctica, o sea, esto no lo ha estudiado usted, no es la repetición de la repetidera, no lo ha estudiado, Dios nos va a mandar al terreno de lo práctico. Que el martes exactamente lo mismo, proyectos espirituales, pero la parte práctica. Que el jueves seguimos nosotros con escatología, que el viernes seguimos nosotros con el evangelio según la carta a los romanos. Que de hoy en 8, otra vez virtual, pero de hoy en 15 ya presencial. Y lo riego por un grupo y por el otro grupo y al estado de WhatsApp y lo mando al Facebook y al reel de Facebook, y, mejor dicho, por todo lado. Y alguno dirá, uy, pero es que me satura el WhatsApp. Sí, de información. Porque una persona que tiene el don de presidir se tiene que cuidar mucho en eso, tiene que ser un excelente comunicador. Otro elemento del don de presidir. Nuestro Señor Jesucristo fue un excelente demostrador. ¿Cómo así demostrador? Una persona que daba ejemplo, una persona que iba adelante. Es decir, el Señor le dice a los discípulos, vayan y prediquen el evangelio, pero es que a él lo habían visto muchas veces predicando el evangelio. El Señor le dice a los discípulos, vayan y sanen enfermos, pero es que ellos lo habían visto a él muchas veces sanando enfermos. Vayan y expulsen demonios, pero es que ellos lo habían visto a él muchas veces expulsando demonios. Vayan y hagan milagros, pero es que ellos lo habían visto a él muchas veces haciendo milagros. Vayan y resuciten muertos, pero es que ellos lo habían visto a él muchas veces resucitando muertos. Vayan y entren a las casas y saluden. Lo habían visto muchas veces a él cómo entraba a una casa y cómo saludaba. El saludo de un judío, shalom, la paz sea esta casa, y la respuesta de los demás, amén, sí, que la paz sea esta casa. Y lo habían visto, vayan y si le sirven algo y le ponen algo sobre la mesa, cómaselo, pero ellos lo habían visto muchas veces a él cómo le ponían cosas sobre la mesa y él comía. Y charlen, hablen, dialoguen, conversen, evangelicen en esa casa. Y ellos lo habían visto a él muchas veces, como él entraba a una casa y cómo evangelizaba. O sea que era un excelente demostrador, es decir, daba ejemplo. Eso es con demostración. Como si el Señor Jesucristo le preguntara a los discípulos, ¿ustedes me vieron cuando yo hice todo eso? Sí, hagan lo mismo. O sea, no innoven nada. Lo único que tienen que hacer es lo mismo que yo he hecho, ya. Aplíquelo a su cultura, aplíquelo a su época, aplíquelo al año 2024, aplíquelo allá a su casa, ¿sí? Porque estamos en este siglo, en este año, en esta fecha, aplíquelo ahí, pero es exactamente lo mismo, no innove nada. El método funciona, ha funcionado en cada época, vaya y hágalo. Aparte de eso, también en Lucas capítulo 10 nos damos cuenta en el mismo versículo 1 que el Señor era experto en delegar funciones, delegar trabajos, reconociendo que Él no lo podía hacer solo. Reconociendo, y lo dice en el mismo contexto, es que la mies es mucha y los obreros pocos. Y el Señor Jesucristo, mejor dicho, influenciaba multitudes, pero no era suficiente. Él dice que anda como multitudes que no tienen pastor. Entonces se necesitan más obreros que vayan a la mies. Por eso el Señor selecciona. Y aquí, después de seleccionar, pues el Señor delega. Dice, vayan ustedes, háganlo. Delegar. Se va a encargar usted de una reunión de célula o de casa de fe allá en su casa, allá en Carimagua, allá en Suba, allá en Cajicá, allá en Ibaqué. Allá lo va a hacer usted. Ese va a ser su lugar de ministerio. Ese va a ser su lugar de servicio. Y el Señor dice, yo le voy a pagar a usted por eso. Señor, no necesito que me pagues nada. Tú diste tu vida por mí. Sí, pero yo no me quedo con nada. Así que no se preocupe, que su recompensa está segura cuando llegue el momento de la recompensa. Es decir, el tribunal de Cristo. El Señor delega funciones. ¿Qué me toca hacer a mí? Esto. Con mucho gusto yo lo hago, Señor.
Ahora, lo delega ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a las mismas herramientas que Él me dio, de acuerdo a los dones. El que enseña en la enseñanza, dice Romanos capítulo 12, versículo 7. Si me dio el don de enseñanza, ¿qué quiere que yo haga? Pues que enseñe. O sea, no me queda tan difícil realmente descubrir cuál es el ministerio que Dios tiene para mí. Dios quiere que yo enseñe. Ahora, ¿dónde me quiere ubicar? Eso ya corresponde a la operación, como ya lo hemos visto nosotros. Recuerden que son dones, ministerios y operaciones. Eso ya pertenece a la operación. ¿Dónde? Pues hoy el Señor me está usando así virtualmente. Mañana me utilizará presencialmente. Hoy me está utilizando en una sola casa. Mañana me utilizará en más. Esas son operaciones. Pero ¿qué quiere el Señor que yo haga a diestra y a siniestra? Pues de acuerdo al don o a los dones que el Señor me ha dado. No me queda muy difícil, la verdad, descubrir cuál es el ministerio cuando entiendo el tema de los dones. Por eso coincido con usted cuando usted dice que este tema de los dones es algo espectacular. ¿Quién dice que este tema de los dones es algo espectacular? Claro, porque lo abre a uno, a un ministerio, lo abre a uno, a un servicio, lo abre a uno, a una gama infinita de posibilidades de hacer cosas para el Señor Jesucristo. Al mismo tiempo, nos dimos cuenta en la lectura de Lucas capítulo 10, allá cuando regresan los 70, es decir, el versículo 17, dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Los 70 volvieron y presentaron como una especie de informe delante del Señor Jesús. ¿Y el Señor qué hizo? Supervisó, les dijo, muy bien, excelente, eso se hace así, pero pues no se regocijen de que los espíritus se sujeten. Más bien regocijaos porque vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso es lo que les dice, supervisar el trabajo. Supervisar el trabajo. Por eso es que nosotros vamos y visitamos las células. Voy y visito las casas de fe. Voy y hacemos, para que no se torne la visita como muy monótona. Entonces, ¿qué tal si hacemos campañas evangelísticas como terminamos el año 2023 en diferentes lugares? Como por ejemplo en Suba o las novenas, en donde visitamos todas las células, pero ya no fue una simple visita, sino fue una campaña evangelística y todas las casas estuvieron llenas. Y de verdad yo tengo que felicitarlos a ustedes, de verdad, por esa labor que hicieron, por esa evangelización, por cómo le metieron el hombro. Es una cosa impresionante. Año 2023 sembramos, este año también vamos a sembrar, pero este año usted comienza a recoger lo que sembró el año pasado. Sí, cada pancito, cada bocadillito, cada, no sé, lo que sembró aromática, natilla, buñuelo, todo eso, Dios no se queda con nada. Y yo sé que usted quizás dirá, yo no le estoy cobrando nada a mi Señor. No, 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 no se trata de cobrarle a Dios. Se trata de lo que dice la Sagrada Escritura. Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra, según su tarea. Porque para mí es un honor que yo de lo que tengo yo pueda hacer algo para el Señor Jesucristo. Y si a punta de buñuelo, natilla, y si a punta de masato logramos convocar gente para sembrar la semilla, yo digo, entonces no es difícil. Y el Señor me dio mi casa, el Señor me dio mi sala, el Señor me dio ya sea en arriendo, ya sea en propiedad, pero me dio este espacio. ¿Cómo yo no voy a usar el espacio para hacer algo para mi Señor? Por supuesto que yo lo debo hacer. Que este espacio no sea solamente para albergar elementos decorativos. Se ve todo muy bonito, pero si no hay un servicio acá, pues este es un espacio muerto. Que yo pueda colocar este espacio al servicio de Dios, ahí sí sería un espacio vivo. ¿Quién está de acuerdo? Su gran sofá, su maravilloso sofá, muy bonito como se ve, pero más bonito si usted sienta ahí unas personas para predicar de la palabra de Dios. Ese sofá adquiere significado, ¿o no? Las sillas de su mesa, el área del comedor, muy bonito todo. ¿Eso qué madera es? Uy, finísimo, muy bien, pero más bonito si alrededor de esa mesa sentamos personas y les predicamos la palabra de Dios. Esa mesa, ese comedor cobra significado, ¿o no? Esa área cobra vida, ¿o no? Decimos nosotros, aquí está Dios, ¿o no? Por supuesto que sí. ¿Quién coincide? ¿Quién concuerda conmigo en eso? Que yo tengo un carro, que yo tengo un vehículo, maravilloso. ¿Para qué? ¿Para ir a trabajar? ¿Para ir a pasear? Claro que sí, disfrútelo lo más que pueda. Pero si ese vehículo usted lo pone al servicio del Señor y usted dice, voy a trasladar personas a una reunión para que escuchen la palabra de Dios, ese vehículo cobra sentido, cobra significado. Y así ocurre con absolutamente todo. ¿Cuánto dinero le está llegando a su cuenta? Maravilloso.
que le lleguen 100 veces más, mucho más de lo que le está llegando hasta el momento, que sus negocios sean sumamente prósperos, sobreabundantemente bendecido, sea su ingreso, su capital, sus negocios, sus inversiones, su trabajo, muy bien. Pero cuando usted toma de su dinero y usted lo siembra en el reino de Dios, cuando usted toma de su dinero y usted dice, con esto vamos a evangelizar el mundo, ese dinero cobra significado. Usted dice, estoy haciendo algo que vale la pena para el reino de los cielos. Y por último, pues nos damos cuenta nosotros que la persona que tiene el don de presidir no solamente tiene la capacidad de seleccionar, la capacidad de asociarse con los demás, la capacidad de consagrarse a una tarea, la capacidad de comunicar claramente a los demás, la capacidad de demostrar o de dar ejemplo, la capacidad de delegar, también de supervisar, ir echando ojito, sino también la capacidad de reproducir un ministerio. Porque es que esos que vienen detrás de mí, que están siendo liderados, también están haciendo la tarea. Yo estoy ganando almas, pero ellos también. Cuando menos nos damos cuenta, ya no cabemos donde estamos. Cuando menos nos damos cuenta, ya nos toca buscar otro lugar. Y uno dice, ¿en qué momento hemos crecido? En el momento en que nos concentramos en la tarea. En el momento en que comenzamos a revisar en la Sagrada Escritura cómo es que se hacen las cosas. Se hacen las cosas según el modelo de Cristo. Y Cristo actuó de esa manera. Nunca obsesionado con los números. Siempre obsesionado con el liderazgo. Siempre centrado más bien en presidir correctamente, en dar ejemplo, en mostrar la senda, marcar la pauta. Y ahí poco a poco vamos nosotros creciendo. La reunión del 24 de diciembre, una cosa espectacular. La sensación espiritual mía allá atrás, una cosa espectacular, espectacular. Y si trabajamos nosotros, esta es la primera reunión del año, si trabajamos nosotros para que en esa última reunión de este año 2024, puede ser la reunión del 24, ya sería como el 25 de diciembre, ¿cierto? Como el 25 de diciembre, 24 o 23 de diciembre, no sé. La última reunión de este año o una de las últimas reuniones de este año fuera una cosa así espectacular, multitudinaria, en un lugar elegante, una cosa digna del pueblo de Dios, pero sobre todo algo digno de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario. Si este año usted y yo nos proponemos, vamos a comenzar a trabajar cada uno haciendo lo que le corresponde, vamos a organizarnos bien en torno a un liderazgo, a alguien que vaya adelante y que dé ejemplo y que marque la pauta. Y vamos nosotros concentrándonos en eso y terminamos en el mes de diciembre un jonrón y la sacamos del estadio para la gloria y honra y alabanza del Señor Jesucristo. ¿Cómo le parece la propuesta que le estoy haciendo? Si nos concentramos nosotros a estudiar, a congregarnos, a orar, a ayunar, a trabajar, a predicar, a sembrar la palabra, a aportar económicamente, y lo vamos haciendo así de esa manera decente y ordenada, y llegamos allá al mes de diciembre, después de todo el trajín, cansados como vamos a llegar, sí, pero con una cosa que uno dice, para ti, mi Señor, para ti, Señor Jesucristo, porque tú diste tu vida por mí en la cruz del Calvario. Entonces, levante la manito, ¿quién se une? Levante la manito, ¿quién se va a dejar presidir? Levante la manito, ¿quién va a estar bajo este liderazgo? Yo le aseguro que voy a estar sometido a las indicaciones del Espíritu Santo. Le doy mi palabra, se lo prometo. Yo le aseguro que voy a estar doblando mis rodillas. Yo le aseguro que lo vamos a hacer entre todos, que ninguno va a sentir que está solo haciéndolo, sino que lo vamos a hacer entre todos, como un equipo, como un ministerio, como una familia. Gloria a Dios por eso. Santísimo Dios, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy. Te damos gracias por este don de presidir, que es una cosa espectacular. Por esta capacidad de influenciar sobre otras personas, mi Dios. Por esta capacidad de ir adelante dando ejemplo, Señor. Por esta capacidad, Señor Dios, de mandar, de liderar, de direccionar, pero sobre todo por la capacidad de ir adelante dando ejemplo. Por la capacidad de ir haciendo, para que los demás vean. Por la capacidad, Señor Dios, de poder seleccionar, la capacidad de poder comunicar claramente, la capacidad de poder supervisar, la capacidad de poder estar pendiente de cada uno de estas personas maravillosas con las cuales hemos podido hacer cosas maravillosas, realmente cosas impresionantes, Señor Dios, hemos podido hacer entre todos.
No quiero mencionar a nadie porque no quiero que se me escape nadie, sería una grosería. Pero yo sí quiero hacer una oración general, mi Dios, por todos y cada uno de los que están aquí conectados, por ellos, por sus casas, por sus familias. Esta es la primera reunión del año. Y vamos a necesitar muchas cosas para poder hacer todo lo que tú estás plasmando en mi espíritu que vamos a hacer. Vamos a necesitar mucha motivación, vamos a necesitar mucha fuerza, vamos a necesitar mucha salud. Por eso te pido que los enfermos sean sanados. Vamos a necesitar mucho recurso económico. Por eso te pido que todo bolsillo de cada diezmista, de cada ofrendante, sea lleno con sobreabundancia. Que abunde, Señor Dios, la prosperidad en sus graneros. Que abunde, Señor Dios, la prosperidad en sus labores, en sus trabajos. Que nada, absolutamente nada les falte. Vamos a necesitar siervos tranquilos, en paz. Por eso te ruego por la situación de sus casas, de sus familias, con sus hogares, con sus cónyuges, con sus hijos, con sus padres. Vamos a necesitar personas llenas de tu Santo Espíritu. Por eso te pido que nos consagres a la oración, que nos consagres al ayuno, que nos permitas unos encuentros, unos retiros espirituales durante este año, mi Dios, que logremos nosotros desde ya comenzar a gestionar, comenzar a organizar, comenzar a ahorrar, Señor Dios, haciendo las cosas no de la noche a la mañana, Señor, sino haciendo las cosas con tiempo, con una programación, con una fecha en el calendario, Señor, cosa que todos lo logremos hacer, todos lleguemos a alcanzar ese estándar, esa meta, Señor, que tú has propuesto para nosotros durante todo este año. Que tu pueblo sea bendecido con sobreabundancia, Señor, en todo sentido. Que tu pueblo sea prosperado en todas las cosas y que tengan salud de la misma manera como va prosperando su alma. Yo me comprometo en este año, mi Dios, a dar doctrina sana, limpia, pura, apegada a tu palabra. Yo me comprometo este año, mi Señor, a centrarme en la parte práctica. Yo me comprometo este año, mi Dios, a tener una mejor conducta, un mejor comportamiento, un mejor testimonio. Yo me comprometo este año a ir adelante, dando ejemplo, marcando la pauta, mirando hacia adelante, sabiendo que alguien viene detrás, sabiendo que alguien viene colocando sus pies sobre las mismas huellas, sobre las mismas pisadas, Señor Dios, que todos llevamos. Yo me comprometo, mi Dios, a tener un testimonio, a tener una conducta. Yo me comprometo a orar, me comprometo a ayunar. Yo me comprometo a predicar, a evangelizar. Yo me comprometo a ir donde nadie quiere ir. Yo me comprometo a llegar donde nadie quiere llegar. Yo me comprometo a llevar la iglesia allá donde no hay iglesia, a llevar el evangelio allá donde no hay evangelio. Infinitas gracias te damos por esta reunión que nos has permitido hoy. Dame juicio para mañana a las 5 de la mañana estar conectadito a la oración y mañana a las 6 de la tarde estar conectadito al primer discipulado del año 2024. La gloria, la honra y la alabanza a ti te pertenecen, mi Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y gracias a Dios. Amén.